Hola, buenos días. Agradecemos su presencia, a los compañeros residentes que, bueno, esta es la primera sesión de esta dinámica que va a ser virtual. Van a participar los equipos de otras ciudades del país. Y bueno, muchas gracias por asistir. Ahorita vamos a empezar primero con la urocápsula y ahorita continuaremos en lo que se van conectando el resto de las personas que van a participar, los jueces y ya. Gracias. Buen día, miembros de la Sociedad Mexicana de Urología. Mi nombre es Omar Rivera, soy residente del Hospital General Tacuba del Iste y el día de hoy hablaremos respecto al uso y el abuso de los antibióticos en urología. Es muy importante recordar que las infecciones de vías urinarias tienen una alta morbilidad, alta mortalidad e incluso una alta carga económica para los servicios de salud. Se reportan hasta 1.500 millones de infecciones de vías urinarias al año, de las cuales 30-40% son atendidas de forma ambulatoria y 10 al 20% de manera hospitalaria, de las cuales hasta un 25% cursarán con sepsis. Respecto a la resistencia a los antibióticos, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que es una de las 10 principales amenazas de salud pública. Alrededor del 40% de los pacientes urológicos reciben antibiótico de forma terapéutica como profilaxis perioperatoria. Teniendo en cuenta esto, debemos saber que hasta 700,000 pacientes mueren al año a causa de la resistencia a los antibióticos. De hecho, se prevé que para el 2050 la resistencia antimicrobiana causará 10 millones de muertes, esto siendo similar a lo reportado por cualquier cáncer en el 2020, amenazando nuestra capacidad de tratar infecciones comunes, por lo que somos responsables de contrarrestar este escenario. Algunos autores han concluido que el conocimiento de los urólogos sobre las enfermedades infecciosas y el uso de los antibióticos es insuficiente o inadecuado. Sin embargo, Liebentrau en el 2016 también reconoció que los urólogos tenían mayor noción en la interpretación de cultivos, dosis, frecuencia y duración de los antibióticos, así como la resistencia de los mismos, pero no hubo una diferencia significativa en el conocimiento de los programas de vigilancia de administración de antibióticos. De igual forma, se considera que la urología es una de las áreas con mayor volumen de prescripción de antibióticos, particularmente las quinolonas, donde se indica no solo en infecciones agudas, sino como estrategias preventivas en procedimientos quirúrgicos o bacteriurias asintomáticas, incluso en las relacionadas con sondas a permanencia. Se observa un rápido crecimiento en la tasa de resistencia a las quinolonas de un 17 a un 20% en infecciones no complicadas. Y en el caso de las fluoroquinolonas se reporta un aumento en la resistencia del 1 al 9% desde su creación hasta 30 años después, y esto debido a un aumento significativo en la prescripción de este tipo de medicamento. Pero lo es igual para los carbapenémicos con una tasa de resistencia informada del 10 al 20%. Es importante conocer los factores predisponentes de la resistencia a los antibióticos, tal cual nos lo menciona la OMS, siendo la principal el factor el uso indebido y excesivo de antimicrobianos, pero también lo son la falta de acceso al agua potable, medidas de higiene deficiente, la prevención y control de las enfermedades, infecciones nosocomiales, las explotaciones agrícolas, la falta de medios diagnósticos asequibles y de calidad, como la falta de sensibilización y de conocimientos. Incluso los estudios nos mencionan las modificaciones genéticas, que les permiten a las bacterias volverse resistentes a los antibióticos como un fenómeno natural, implicando que la resistencia a los antibióticos puede ser inevitable. Con la aparición de organismos resistentes se ha promovido en todo el mundo el desarrollo de programas de optimización en el uso de antibióticos, que han demostrado eficacia para reducir la prescripción inadecuada de antibióticos y en consecuencia reducir la tasa de resistencia, los eventos adversos, reduciendo la duración de estancia hospitalaria, esto sin aumentar la mortalidad de nuestros pacientes. En esta gráfica vemos una línea en el tiempo de los antibióticos, donde vemos que desde el momento en que fueron descubiertos y puestos en uso, vemos que constantemente la resistencia evoluciona en periodos cortos de tiempo, aproximadamente 10 años, desde la penicilina en el siglo XX desarrollada por Alexander Fleming, siendo la primera resistencia reportada en 1940. La respuesta esperada a esto fue identificar y desarrollar nuevos antibióticos para reemplazar los antibióticos antiguos, lo que condujo a lo que se considera la edad de oro de los antibióticos en la década de los 50 y 60. Sin embargo, la reserva de antibióticos se ha agotado rápidamente, lo que ha provocado una falta de opciones desde los 70 hasta la fecha. ¿Y a qué se debe esta disminución en la producción de antibióticos durante los últimos años? Existen dos razones principales: la mayor dificultad para identificar nuevas clases de medicamentos, así como el aumento en los costos de desarrollo. Se estima que el costo de llevar un nuevo antibiótico al mercado supera los $3.500 millones, por lo que las farmacéuticas tienen poco interés en desarrollar medicamentos de baja rentabilidad, dada la esperanza de vida de estos productos, debido al aumento de cepas resistentes. En este estudio se analizaron pacientes con infección de vías urinarias que fueron tratados de forma hospitalaria y de forma ambulatoria. Ellos notaron que la resistencia se observaba con mayor frecuencia en pacientes mayores de 65, hospitalizados y mujeres. Concluyeron que estos factores han conducido al desarrollo de bacterias resistentes.
Los antibióticos menos eficaces en general fueron la ampicilina con sulbactam, seguido de la piperacilina con tazobactam y la ampicilina sola, donde se observó una resistencia del 50% en promedio y una proporción significativamente mayor de pacientes hospitalizados y ambulatorios fueron resistentes a cefepime, ceftriaxona, cefixima, trimethoprim y ciprofloxacino. Como se muestra en esta tabla, los antibióticos más eficaces para E. coli fueron nitrofurantoína, imipenem y amikacina, con tasas de resistencia de 4.9% en promedio. El cefepime y la ceftazidima fueron los segundos antibióticos más eficaces contra E. coli y en general contra todas las demás bacterias tuvieron una tasa de resistencia del 30.8%, excepto la nitrofurantoína, a la que la pseudomonas fue altamente resistente en un 66.7%. El ciprofloxacino y el levofloxacino fueron los terceros antibióticos más eficaces con menos del 41.2% de resistencia contra todos los organismos. Sin embargo, la resistencia a E. coli, al trimethoprim y a la amoxicilina con ácido clavulánico fue un 42 a un 51%. Los hallazgos de este estudio sugieren que los antibióticos más eficaces para las infecciones ambulatorias es la amikacina y la nitrofurantoína, con tasas de resistencia bajas de un 4 a un 11%. Sin embargo, la tasa de resistencia para ciprofloxacino se reportaba hasta de un 25%, por lo que en el caso de los pacientes con infecciones hospitalarias, recomendaban el uso de imipenem o amikacina en lugar de tratamiento empírico tradicional como son las fluoroquinolonas o el trimethoprim. En relación a las infecciones asociadas a la atención sanitaria y el uso de antibiótico de manera empírica, vemos en este estudio donde se observó que E. coli y Klebsiella presentaban una resistencia importante a betalactámicos, de un 24 a un 47%, y en un 4.3% Klebsiella marcó resistencia para los carbapenémicos. Para el caso de las quinolonas, E. coli, Klebsiella, enterococo y pseudomonas demostraron una resistencia de hasta un 50%. Aquí los antibióticos que más se utilizaron de manera empírica fueron las cefalosporinas de tercera generación en un 33% y los carbapenémicos en un 28%. Se observó que la adecuación empírica fue del 82%, reduciendo índices de resistencia. Sin embargo, se observó que una terapia empírica inadecuada favorecía significativamente la mortalidad, más que los factores exógenos y endógenos. Entonces, ¿qué nos debemos de llevar a casa? Es fundamental conocer los factores endógenos y exógenos que contribuyen al desarrollo de infecciones antes de cualquier intervención en nuestros pacientes. Necesitamos mayor capacitación sobre bacterias resistentes y prácticas de prescripción antibiótica. Es importante conocer las resistencias en nuestra localidad, evitando complicaciones y reduciendo costos sanitarios. Debemos recordar la gran resistencia que existe a los antibióticos que usamos habitualmente en el caso de las cefalosporinas o quinolonas y debemos de considerar alternativas en caso de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Debemos recordar que el uso de antibióticos aumenta la resistencia a los mismos. Reduciendo su uso podremos minimizar este efecto y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, disminuyendo los efectos secundarios así como los costos. De igual manera, es necesario introducir nuevas soluciones en el manejo de las infecciones urológicas. Importante considerar opciones de tratamiento sin antibióticos. Sin embargo, no existe una evidencia de que el uso de estas opciones pueda reemplazar el uso de los antibióticos. Sin embargo, es esencial implementar programas de vigilancia de administración antibiótica. Muchas gracias. Bueno, muy bien, ahí está la urocápsula sobre las infecciones. Y ahorita con el doctor Hibbert. Hola, buenos días. Le agradecemos al doctor Omar, muy buena revisión y es uno de los temas que tenemos que ir profundizando más porque creo que la resistencia bacteriana cada vez va siendo un problema más complejo y nosotros somos bastante responsables de eso. Si quieres, comenzamos, Fer. Sí, bueno, ya el mes pasado ya se vio cómo era la dinámica. Ahorita hay 6 equipos participantes, ya están divididos con cierto tema. Se va a presentar un caso y después de eso los participantes que van a exponer, se va a hacer el volado para decidir quién empieza y quién defiende. Si le pueden dar acceso al doctor Diego Preciado en Zoom. ¿Ya? Ok. Agradecemos también a los jueces, el doctor Diego Preciado, el doctor Roberto Alfaro y al doctor Alcino Ochoa por ayudarnos a esta dinámica. Entonces, empezamos con la contienda número 1. Aquí tengo que parar. Perfecto. Entonces, los participantes de estos dos equipos, ahorita vamos a
a leer el caso y al final vamos a ver quién inicia y cómo. Es un masculino de 42 años, católico, casado, administrativo, que tiene antecedentes heredofamiliares, padre con diabetes y 2 hermanos con diabetes. Antecedentes personales no patológicos, tabaquismo positivo desde los 19 años a razón de una cajetilla al día, suspendido hace 2 años, etilismo social, niega otras toxicomanías. Antecedentes personales, tiene diabetes también, de 3 años de evolución, manejado con trayenta, no la han operado y transfuncionales negados. Su padecimiento actual inicia hace 2 años previos con hematuria macroscópica total, siendo manejada como infección de vías urinarias con remisión. Un año posterior presenta un nuevo episodio realizándose una tomografía donde se identifica tumor vesical, por lo que es llevado a una resección transuretral de tumor vesical con un reporte histopatológico de carcinoma urotelial superficial de bajo grado y en otra muestra reportaron un carcinoma in situ. Este paciente es llevado a manejo con BCG intravesical y se realiza una cistoscopía de control presentándose recurrencia tumoral de 3 lesiones, la mayor de 1 centímetro, a los 6 meses. La citología urinaria es negativa. Se realiza una nueva resección transuretral de tumor vesical, ya encontrando un carcinoma papilar urotelial de alto grado. Entonces, en cuanto a este caso, es un paciente que tiene un cáncer vesical no musculoinvasor de alto grado, que recurrió a BCG, y lo que se va a discutir ahorita va a ser qué sigue, si realmente podemos continuar con BCG o tenemos que llevarlo a cistectomía temprana. Entonces, no se pueden poner a los participantes de estos 2 equipos para que decidan lo del volado. Por parte de Glandiosos, el doctor que va a participar es Víctor Gámez, y por parte de Eurobros va a ser Jesús Altamirano. ¿Sí? ¿Están conectados? Ah, ok. Bueno, pero alguien tiene que decidir a ver qué va a hacer. Bueno, entonces Víctor escoge qué va a escoger, a ver si contesta o puede hablar. Voy a elegir defender BCG. Ok, bueno. Pero del volado. Pero para el volado era. Ah, Sí, porque si pierdes Águila. empieza el otro. Águila. Águila, muy bien. Entonces, tú empiezas defendiendo BCG y el otro, Jesús Altamirano, va a hablar de cistectomía temprana en cáncer vesical no musculoinvasor de alto grado. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues empezamos. ¿Dormido? Borracho, mi doctora. Ok, pues buenos días. Vamos a hablar de cáncer vesical no musculoinvasor de alto grado. Defendiendo la postura sobre tratamiento BCG, soy Víctor Gámez, residente de urología. Manera de introducción, el cáncer vesical es el sexto cáncer de
más común en todo el mundo, siendo el 75% diagnosticado ya en estadio de invasión solamente a la lámina propia. Si el tratamiento con BCG se ha utilizado durante mucho tiempo como tratamiento principal a lo largo de la historia. De la BCG se descubrió en el siglo XX por Calmet y Guerin, derivado de una micobacteria bovis, y hasta el año de 1970 fue implementado como tratamiento para pacientes con cáncer vesical. Dentro del mecanismo de acción encontramos que se une a la membrana de las células de la vejiga en base a puentes de fibronectina que estimulan el sistema inmune, aumentando la liberación de citocinas y quimiosinas. Las guías actuales de nosotros, la NSCN, dice que un alto riesgo es un músculo euroteliar de alto grado, consiste 1 mayor a 3 centímetros o multifocal. Dentro de la introducción del BCG, se debe iniciar 3 a 4 semanas posterior a la RTV durante una instalación por semana durante 6 semanas, con máximos ciclos de inducción consecutivos sin respuesta, si no hay respuesta, perdón, y hay distintas contraindicaciones para iniciar. El esquema que se utiliza es el propuesto por SWOG, que dice que son 3 instalaciones de 3, 6, 12, 18, 24, 30 y 36 meses. Idealmente se debe tener un mantenimiento de los 3 años y hay que una reducción de dosis en caso de encontrar sintomatología que provoque. Dentro de las contraindicaciones encontramos pacientes inmunosuprimidos, febril, incontinencia intravesical, infecciones hematuria o algún traumatismo. Las guías NSSN 2024 establecen que un tumor de alto grado debe iniciarse con tratamiento con BCG. Igual la guía europea tiene una tabla en la cual dice que un tumor de alto grado al año tiene una probabilidad de 3.5 de progresión, a los 5 de 9.6 y a los 10 de 14%, por lo cual establecen como tratamiento de primera línea indicar BCG. Al igual, el esquema que proponen en la guía dicen que un alto riesgo se debe iniciar con BCG de 1 a 3 años con fuerte nivel de evidencia. La guía americana igual, publicada en el 2016 con actualización 2020 y 2024, establecen como tratamiento de primera línea la utilización de BCG, dando un grado de recomendación fuerte y grado B. En este artículo publicado en el 2020 por Lancet, establece que el tratamiento con BCG ha dado una recurrencia a los 2.3 años media de 11 y una progresión de 7.7 para 3.7 años de media, un 75, una progresión de 33, pero dice que hay una mortalidad de 5.4% de que pase, y además de que estos pacientes solamente eran mayores de 65 años y una comorbilidad previa. Te refería que las complicaciones solamente tempranas se establecen en menos del 5%, siendo la cistitis la más frecuente en el 81%, pero tenía una remisión espontánea entre 24 y 48 horas utilizando antipiréticos o AINES, y en caso de que todavía tuviera la sintomatología se podía dar isoniazida de 2 a 12 semanas. Y las complicaciones tempranas solamente se establecían entre el 1 y el 4.3%. En caso de tener una complicación tardía se le podía dar rifampicina, isoniazida de tambutol más piridoxina, durante 6 a 9 meses. El siguiente artículo, publicado en el 2023 por Cadera, establece que se le realiza un metaanálisis publicado el que demostró una reducción del 27%, los pacientes que tenían tratamiento con BCG, una media de seguimiento de 2.3 años. Con una instalación repetida de la BCG, tiene mayor tasa de respuesta en pacientes que no respondían al primer ciclo de inducción. Siguiente estudio, en el 2021, publicado en Nueva York por el doctor Hare, realizó un estudio prospectivo que actualmente todavía se encuentra pues elaborándose las siguientes fases, diciendo que en el 91% de los pacientes presentaban respuesta completa a 6 meses con la primera instalación, de los cuales el 85% presentaba supervivencia libre de enfermedad a los 2 años, por lo que es una manera que se justificaba la implementación de BCG.
En el siguiente artículo, en la eficacia de la cistectomía radical temprana, publicado en el 2022 por Diamant, establece que el 60% de los pacientes presentaban complicaciones posoperatorias tempranas después de la cistectomía, de los cuales el 23% requerían traslado a UCI o un manejo quirúrgico por evisceración, fístulas urinarias o digestivas, por lo que la cistectomía parcial tiene una mayor estadificación patológica en el 35 versus 23% en los pacientes tratados con una cistectomía diferida. Y bueno, entonces ya, a manera de conclusión, encontramos que, ¿cómo se llama? La BCG sigue siendo una piedra angular en el tratamiento de los pacientes con un cáncer vesical no músculo invasor de alto grado por más de 4 décadas desde sus inicios, ya que se sigue teniendo respuestas favorables en la reducción de la tasa de recurrencia y progresión de la enfermedad hasta en un 27% en comparación con los tratamientos, con los demás tratamientos. Asimismo, los efectos secundarios son mínimos y se pueden resolver con tratamiento sintomático y los cuales no aumentan la mortalidad en los pacientes, a diferencia de tratamiento con, ¿cómo se llama? Con cistectomía temprana. Además de que estos pacientes tienen una mejor calidad de vida comparada con una cistectomía temprana, ya que no tiene una disminución de los síntomas eh, con tratamiento sintomático comparado con las complicaciones que puede llegar a tener un paciente con cistectomía radical, desde los pre, trans y posquirúrgicos. Sí que sigue siendo un buen tratamiento. He encontrado una gran disminución con relación a la progresión. En caso de que tenga un paciente una progresión, o una recurrencia más bien, se puede dar un segundo ciclo, como lo que se estableció en los artículos previos, de que tiene una respuesta a tratamiento con ¿cómo se llama? Con BCG. Y pues a manera de conclusión fue esa y pues gracias por la atención. Ok, Víctor, muchas gracias. Entonces, ajustándole un poco al caso que leímos, este paciente digo, ya defendiste esto, ¿tú qué le haces? Le doy el segundo ciclo de inducción. Posterior al ciclo de inducción se puede estar monitorizando con vigilancia y dando el tratamiento con mantenimiento, dar el tratamiento de mantenimiento, perdón, por los 3 años establecidos por SWAG. ¿Y cuál va a ser tu Perdón. inducción? La inducción se inicia con BCG por 6 semanas. Posteriormente es la dosis inicial. Posteriormente, un segundo ciclo, se esperan 3 semanas posterior a la primera dosis de inducción de la BCG y se da un segundo ciclo de inducción de BCG. Igualmente son 6 aplicaciones semanales y posteriormente eso se inicia la fase de mantenimiento. Así ya tienes un paciente con 2 ciclos de inducción, disminuyendo el riesgo de progresión. Y pues ya ir monitorizando al paciente. ¿Y cómo lo monitorizas? Lo estaría vigilando con cistoscopías de control y con estudios de imagen, tanto ultrasonido como podría, en caso de un ultrasonido sospechoso, hacerle pues una tomografía, pero pues con los líneas, como lo dictamina la NCCN, se tiene que tener vigilancia con cistoscopías al principio cada tres meses. Ok, entonces si le vas a hacer cistoscopía, el ultrasonido, ¿qué ganarías o qué ventaja te daría sobre la cistoscopía? Pues que el ultrasonido es un estudio no invasivo y que no tiene el riesgo quirúrgico incluso anestésico del paciente. Puedo irlo monitorizando con ultrasonido, pero las guías NSSN establecen que se les tiene que hacer cistoscopías de control. Entonces, ya los estudios de imagen ya no estarían tan validados porque tienes que hacer la cistoscopía, meter la cámara para revisar cada 3 meses. Y lo del doble ciclo, o sea, le das 6 semanas, te esperas 3 y le vuelves a dar otras 6 semanas. Sí, así se establece ¿cómo se llama? El régimen de 2 ciclos de inducción de BCG. Son 6 semanas. Posteriormente, esas 6 semanas se mantiene al paciente sin inducción durante 3 meses y luego se vuelve a hacer otra inducción de 6 semanas. Perfecto. Mira, ahora vamos a pasar con el doctor Castellanos y con los jueces para una retroalimentación.
Entonces, ¿solo lo seguirías con imagen y cistoscopía? Sí, lo seguiría Nada con más, imagen y cistoscopía, sí. únicamente. Porque Es alto grado, acuérdate que es alto grado, ¿eh? sí, pues, si se le hizo la adecuada resección y se está haciendo la adecuada posterior inducción del tratamiento, no se tendría que, bueno, si no hay recurrencia más bien, no existiría lesiones, así que solamente se podría seguir con cistoscopías. En caso de encontrar lesiones sospechosas, se puede dar, se tendría que hacer una nueva, estadificación, pero eso Y ya es otro tema. si no tiene lesiones sospechosas, Se puede continuar con pura cistoscopía. y si tuvieras un in situ, Pues igualmente ya se inició el tratamiento. El tratamiento también se establece para todos los por eso, pacientes pero con alto ¿cómo lo grado. sigues? Bueno, Pero ¿cómo lo sigues? Pues nada más por imagen. ¿Cómo te das cuenta del in con, situ? ¿Cómo podrías darte cuenta del in situ? te das cuenta, pasas de hacer un estudio, un diagnóstico histopatológico, forzosamente tienes que hacer la muestra, pero pues mientras no tengamos evidencia, mientras ¿Algún no se tenga estudio la de evidencia, orina que te pueda, algún estudio de orina que te se pueda puede, ayudar? de hecho sí, o sea, las mismas guías establecen que se les tendría que estar también dando seguimiento con citologías urinarias, que O sea, podría es dar una importante eso, ¿no? orientación. Estás manejando un alto grado. Sí, Estás es manejando un alto importante grado. seguir Entonces es cistoscopía y citología. O sea, acuérdense, eso exactamente. tiene que salir siempre así. ¿Sale? Gracias. Ok, vale. Igualmente, gracias. Continuamos con los jefes, por favor. Con los jefes, con los jueces. Bueno, pues yo en general creo que me parece una buena revisión, solamente sí insistir un poquito en lo que bien mencionó ya ahorita el doctor Hibbert. Pues es un paciente de alto riesgo, ¿no? Recordemos que en cáncer de vejiga hay varios factores pronósticos, pero en la enfermedad localizada o no músculo invasor, pues lo cierto es que este probablemente sea el más importante. Entonces, como bien se mencionó, pensar que exclusivamente un ultrasonido puede ser suficiente en un alto riesgo, definitivamente creo que no creo que debamos quedarnos con esa idea. Ciertamente los marcadores moleculares, tanto en orina como pues incluso estudios por imagen, resonancia y la cistoscopía, que es el estándar, sí tener muy claro eso, ¿no? Muchas gracias, Diego. Buen día. Me saludó. Alcino, buen día. Roberto, buen día. Perdón, me saludó. Muchas gracias, Diego. En el doctor Ochoa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Digo, yo también considero que fue una buena revisión de la literatura. Creo que mi comentario sería respecto a que entiendo que el caso era un paciente que recurre y eso creo que pudiéramos haber ahondado un poco más en la información acerca de cómo cambia este pronóstico para estos pacientes, ¿no? Si bien efectivamente como el compañero nos expuso, estos pacientes pueden ser llevados nuevamente a tratamiento con BCG, creo que sería importante mencionar que el pronóstico cambia y el seguimiento, como bien se mencionó, debe ser un poco más estricto. También el hecho de estas recurrencias pues lleva un flujograma, un esquema de seguimiento un poco diferente a aquellos pacientes que se consideran de nuevo o que tuvieron un primer tratamiento apenas con BCG, ¿no? Ok, Sí, perfecto. muchas Muchísimas gracias. gracias. El doctor Alfaro. Hola, ¿qué tal? Sí, me pareció buena tu revisión, muy concisa, eh, sobre el uso de BCG. Digo, obviamente yo como oncólogo médico, pues siempre mi postura va a ser un poquito inclinarme más hacia el tratamiento conservador. Digo, si bien este tipo de pacientes sabemos que probablemente 10-20% pues van a tener más beneficio con una cistectomía temprana, pero sin embargo, analizando el caso, o sea, es un paciente fumador que seguramente va a tener más comorbilidades, ¿no? Va a ser un paciente cardiópata, en el cual el riesgo cardiovascular pues, es todavía mucho mayor, diabético,
probablemente mal controlado. Entonces, llevarlo a cistectomía, más aparte la presencia de vejiga ileal, etcétera, pues le va a conferir, yo creo que una peor calidad de vida. Definitivamente volver a intentar todo el manejo conservador con BSG y posteriormente justo buscando los componentes in situ, pues obviamente yo me inclinaría todavía más al uso de la aprobación de pembrolizumab y otro tipo de inmunoterapias en este tipo de pacientes, tratando de retrasar todavía un poco más la cistectomía. Eh, Obviamente mi postura como oncólogo médico, ¿no? Como internista un poquito más conservador, pero me parece muy buen abordaje y yo creo que en este paciente en particular yo no me inclinaría, al igual que tú lo hiciste con tu revisión, a una cistectomía temprana. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya nos harán llegar las evaluaciones y vamos a pasar con el siguiente participante, que es el doctor Jesús Altamirano, que va a hablar o defender la postura de cistectomía temprana en un paciente que ya vimos el caso, que es un paciente joven que tiene cáncer vesical no musculoinvasor de alto grado y vamos a escucharlo. Buenos días. Bueno, a mí me va a tocar defender el uso de la cistectomía temprana en pacientes con carcinoma uroterial no musculoinvasor. A fin de meter en un panorama, sabemos que este tipo de cánceres es la segunda neoplasia más común en el sistema urinario. A grosso modo, desde el 2020 se han estimado alrededor de 573,000 nuevos casos y más o menos de 212,000 muertes asociadas a la enfermedad. El 75% de los casos que se presentan de enfermedad de novo pues están confinados únicamente a la mucosa o la submucosa. Sin embargo, bien sabemos que este tipo de carcinomas tiene una naturaleza clínica y biológica que son generalmente agresivos. Pese a los tratamientos de primera línea como la resección transuretral o el uso de quimioterapias intravesicales, el riesgo de progresión sigue siendo alto, aproximadamente del 30% o más. Algo que es importante destacar, que para este tipo de tumores en particular, la resección transuretral de tumor vesical puede hacer una subestadificación. Es decir, tiene nada más una tasa de éxito para estadificar de forma correcta del 27 al 51%, por lo cual la mitad de los pacientes que son sometidos a una resección transuretral de tumor vesical, perdón, pueden tener una estadificación aún mayor de la que se reporta en el histopatológico, sin contar que tienen diferentes características biológicas y el comportamiento clínico y el pronóstico viene siendo diferente. Hay que entender que en este tipo de pacientes la clasificación es muy importante. No únicamente nos estamos basando en tumores que invaden la mucosa, el tejido subepitelial o es un carcinoma in situ. Hay diferentes tipos de clasificarlo y aquí creo que la forma más correcta es hacerlo por grados. Si bien sabemos que el alto o el bajo grado, que fue una clasificación que se dio por la OMS a través del 2004 y una revisión que hicieron en el 2016, hay diferentes formas o tablas para hacer un pronóstico a futuro con respecto a la progresión. Una de las cuales se utiliza de forma regular es la que nos da la Asociación Europea de Urología, donde nos da características clínicas y histológicas, donde nos habla como punto de corte una edad de 70 años, si es un tumor primario recurrente, un tumor único o múltiple, cuando un tamaño es mayor o menor de 3 centímetros, si es un TA o un T1, y si hay un cis concominante. Entonces, en este tipo de características que a veces nosotros dejamos pasar, como en el caso que nos presentaron, estaríamos hablando de un paciente con un alto riesgo, pero creo que la forma más correcta sería hablar de un muy alto riesgo, ya que es un paciente con recurrencia, con un cis concominante, que pese a que es menor de 70 años, pues ya tenemos cierta recidiva hacia la BCG. Y este tipo de pacientes, si bien entrando en materia, pues se benefician un poquito más de terapias agresivas. Como vemos en la siguiente tabla, los carcinomas que se clasifican de muy alto riesgo tienen una probabilidad de progresión a un año del 16% y los 5 años es alrededor del 40%. Entonces, bueno, es importante que en estos pacientes se dé una vigilancia muy estrecha, lo cual a veces en el medio institucional es un poquito difícil que se llegue a realizar y por lo tanto la terapéutica ideal a estos pacientes llega a ser retardada al momento de tener un carcinoma invasor en vejiga, ¿no?
Entonces, otro dato importante que se revisa en la literatura es que aquellos pacientes que experimentan una progresión a estadio invasor tienen un peor pronóstico que los que debutan de nuevo por sí mismos. Entonces, esto nos abre la pauta de la cistectomía temprana. Si hablamos nosotros de este tipo de terapéutica, sabemos que es un sinónimo del mejor control oncológico que podemos tener en nuestros pacientes. Y pues, aunque suene un poquito agresivo, a veces en estos pacientes donde sabemos que la progresión es bastante alta, pues podremos dar una terapéutica de la misma manera, agresiva. Es importante además saber que el retraso en la cistectomía temprana, pues también influye mucho en el pronóstico a futuro y que en muchas ocasiones nosotros no abordamos las cuestiones genómicas que afectan también este tipo de cánceres, ¿vale? Entonces, bueno, algo que debemos hablar es que hay que seleccionar bien a todos los pacientes que pueden ser sometidos a una cistectomía temprana, sobre todo pacientes con muy alto riesgo de progresión, porque sabemos que más del 40% va a recurrir en menos de 5 años y pues nos da un excelente control oncológico. Pese a que tenemos algunas situaciones donde los riesgos perioperatorios pueden ser mayores, pues siempre hay que pesar el beneficio clínico que pueda suponer hacia este tipo de pacientes. Eso sería todo por mi parte. Perfecto, Jesús, muchas gracias. Preguntas del jurado. ¿Quieres empezar con Diego? Buen día. Sí, de acuerdo. Sí, claro, pues si bien el objetivo de cualquier tratamiento oncológico es el control de la enfermedad, sabemos que no hay mejor control oncológico que la cirugía. Lo que se le cuestiona en gran medida a la cistectomía, que muchas veces es operador dependiente, es la posibilidad de complicaciones. De por sí es un procedimiento pues mórbido, ¿no? Yo lo que te preguntaría, Lalo, me gustó mucho ahí tu revisión en general, concisa, precisa, bien argumentada, es qué riesgos perioperatorios tendrías en consideración, o más bien qué consideraciones le harías saber al paciente. O sea, como el de este caso clínico, un cáncer de vejiga recurrente de alto grado, ¿qué tiene que saber el paciente antes de que te compre, por así decirlo, una cistectomía con todo lo que implica? Bueno, creo que sería importante que al momento de empezar a abordar estas terapéuticas, el hablar de las complicaciones como obviamente la lesión intestinal, la falla renal que puede tener, la generación de litos en el reservorio o en la neovejiga que se llegue a realizar y obviamente pues la situación que es una cirugía bastante agresiva, entonces la morbimortalidad que por sí sola conlleva, sería temas a tratar con este paciente. Además que, bueno, especificando en este caso, es un paciente diabético que probablemente tenga un mal control. Creo que deberíamos hablar sobre todo a futuro de la función renal que podrá conservar. Son los datos que considero más importantes en esta situación. Sin embargo, pues al ser un paciente joven que ya tuvo una progresión a la enfermedad pese a un esquema de BCG, creo que podríamos optar por plantear de primera instancia tal vez un segundo ciclo de BCG, pero sin embargo siempre mantener latente la posibilidad de que pudiéramos valorar una cistectomía temprana con la finalidad de que pues no progrese a un músculo invasor y su pronóstico a futuro sea aún peor. Claro, eso es fundamental que el paciente lo tenga muy claro, que sepa que es un excelente tratamiento para el cáncer, pero que implica una comorbilidad asociada importante, que muchos de ellos van a tener que estar lidiando con algunas reintervenciones, con alguna nefrostomía, con alguna desobstrucción. O sea, la posibilidad de una complicación es arriba del 70%, ¿no? Gracias. Doctor Alfaro, doctor Ochoa, ¿alguna pregunta? Bueno, igualmente, yo creo que fue una muy buena revisión, pero también creo que el punto clave que tocaste en tu revisión y creo que eso apoya mucho tu debate o tu revisión, es el retraso en el tratamiento, ¿no? Cómo esto va a impactar al paciente, creo que eso es algo clave, como lo decía, y me gustaría si nos puedes dar un poco más de información acerca de esto, ¿no? ¿Qué beneficios o sobre todo qué complicaciones puede traer en estos pacientes en los que jugamos con pronósticos el retrasar el tratamiento, en este caso radical, ¿no? Claro, mire, se hizo una revisión por el Southwest Coast del tratamiento oncológico, donde tomaron como punto de partida 62 pacientes, en los cuales
se sometieron a una cistectomía temprana después de haber sido recidivantes a BCG. En ellos se encontró que en más del 67% tenían una enfermedad superior a la que se reportaba en el primer reporte histopatológico, ya siendo T3, por ejemplo, ¿no? Entonces, en todos estos pacientes, la mayor parte de la sobrevida fue alrededor del 82%, pese a las comorbilidades que empezaron a presentar. Es por ello que se empezó a hacer la revisión sistemática en otros metaanálisis donde se detectaba que la mayoría de los pacientes donde eran recidivantes a algún esquema de quimioterapia o BCG volvían a recurrir y cada una de las recurrencias no se podía estadificar de forma adecuada únicamente con la RT-UTB ya que quedaba infravalorado. Entonces, todos estos pacientes, tomando en cuenta esta situación, se comentaba que podrían ser pacientes que ya cursaban con una enfermedad invasiva, aunque el reporte histopatológico dijera lo contrario. Entonces, todos los pacientes que tuvieran un CIS concominante, tumores mayores de 3 centímetros, que fueran multicéntricos o que tuvieran algún tipo de recidiva, se demostraba que tenían un buen beneficio someterlos a una cistectomía temprana, porque eran pacientes que a largo plazo iban a tener una recidiva y una progresión a la enfermedad, y por lo tanto, ya por la edad y los comórbidos añadidos, ya la cirugía ya no iba a ser tan viable. Gracias, doctor. El doctor Alfaro, ¿algún comentario? Sí, nuevamente, muy buena tu presentación. Sin embargo, me queda la inquietud, o sea, llevar este tipo de pacientes con comorbilidades a cistectomía, sobre los estudios que tú revisaste en cuanto a calidad de vida, ¿me podrías comentar algo? Sí, la mayoría de los pacientes sí tienen una repercusión si comparamos un tratamiento únicamente con BCG a una cuestión quirúrgica, sí repercute la calidad de vida por el tipo de estilo, ¿no? Que en ocasiones tienen que hacer el drenaje del reservorio, los cuidados que tienen que hacer con la mucosidad, los lavados, obviamente la vigilancia estrecha de la función renal, tanto en la cuestión intestinal, la presencia de algún tipo de obstrucción, tanto en la vía urinaria como en el sistema digestivo. Sin embargo, aunque el impacto en la calidad de vida sí es una cuestión importante, en la mayoría de estos pacientes que van a terminar siendo musculoinvasivos por la progresión que están presentando, el riesgo-beneficio sopesa más el beneficio que conlleva la sobrevida que tienen, y sobre todo en pacientes jóvenes. En pacientes ya un poquito más añosos, que son mayores de 70 años, probablemente una terapéutica un poquito menos agresiva podría ser una buena opción. Pero en pacientes jóvenes se demostraba que se pueden adaptar bien a los cambios en el estilo de vida y tienen una sobrevida buena. Ok, perfecto. Doctor Alfaro, ¿algo más? No, está muy bien tu presentación, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, terminamos la primera contienda. Ahorita nos van a hacer llegar los resultados o las valoraciones de cada juez y vamos a pasar al segundo caso. Y bueno, ahorita va a ser nuevas modalidades de tratamiento en cáncer de vejiga no respondedor a BCG. Esto es algo que estamos empezando a ver o que se está empezando a publicar bastante. Obviamente dependemos mucho de la existencia o de las reservas que hayan de BCG, que hubo un tiempo que no había tanta BCG y empezaban a investigar con otro tipo de cosas. Y ahorita ya se están publicando y se están hablando de esos nuevos temas. Y se está viendo que hay muchos pacientes que a pesar de un adecuado ciclo de BCG o que no tienen tanta disponibilidad del medicamento, no están respondiendo adecuadamente a BCG. Entonces, eso es lo que se quiere abordar más que nada para empezar a conocer este tipo de nuevas moléculas. La fecha de identificación es un masculino de 47 años, católico, casado, administrativo, sin antecedentes heredofamiliares, es fumador desde los 15 años, 20 cigarros al día, continúa fumando, niega consumo de drogas y otras cosas, no tiene antecedentes personales patológicos y él inicia con hematuria macroscópica intermitente, acude al urólogo, se le realiza un ultrasonido y se observa la presencia de una tumoración vesical, se realiza una resección transuretral de tumor vesical y se reporta un carcinoma uroterial T1G3 de alto grado. Posteriormente se hace una nueva RTV
en la cual el músculo no reporta actividad tumoral. Posteriormente se da manejo con un ciclo de BCG sin respuesta al tratamiento y aumento de lesiones durante el ciclo. Asimismo, el paciente presenta intolerancia y efectos secundarios al tratamiento de inducción de BCG. Y vamos a hablar de las nuevas modalidades en pacientes con CA vesical no respondedor a BCG. Es un paciente joven, es un paciente que no desea irse a cirugía. Entonces, pues, ¿qué otras opciones tenemos para poder tratar la enfermedad y disminuir el riesgo de recurrencia y progresión del cáncer vesical? ¿Con qué dos? El volado, ¿cierto? A ver, ¿quiénes van a participar? Mario Galán. Mario Galán y Alexis. Galán, ¿qué escoges? ¿Águila o Sol? Sol. Sol. Águila. A ver, Alexis, ¿tú ganaste? ¿Qué vas a hacer? Vamos a defender Pembrodoc. ¿De primero o de segundo expones? De pembrolizumab. Sí, pero ¿vas a exponer primero o después de tu compañero? Primero. Bueno, entonces empezamos con Alexis y va a hablar sobre pembrolizumab en este tipo de pacientes. Está bien. Okay. Bueno, vamos a revisar lo que es el manejo del cáncer de vejiga no musculoinvasor en aquellos pacientes que no hubo respuesta a BCG. El pembrolizumab es una sustancia que actualmente se aprobó para el manejo de estos pacientes. Tenemos que en las guías NSCN ya se contempla actualmente el uso de pembrolizumab en aquellos pacientes de alto riesgo que no respondieron a BCG o que tuvieron intolerancia. ¿Cuál es el caso del paciente que nos ponen en el caso clínico? Estas nuevas conductas se basan principalmente en el estudio KNOT 057, un estudio fase 2. Tenemos como definición que el pembrolizumab actúa en la sobreexpresión de la vía del PD-1 en aquellos pacientes no musculoinvasor resistente a BCG y que puede ser beneficioso. En el estudio los métodos fueron incluidos pacientes con carcinoma in situ de alto riesgo y no respondedores a BCG con o sin enfermedad papilar y que tuvieron por definición pues tratamiento previo con el bacilo y que no deseaban someterse a una cistectomía radical, lo cual también es el caso del paciente. Se administró una dosis de pembrolizumab de 200 miligramos cada 3 semanas, esto por 24 meses o hasta que hubiera una recurrencia, progresión o alguna toxicidad. El objetivo principal del estudio fue evaluar la tasa de respuesta completa y dentro de los objetivos secundarios, pues cuánto duraba esta respuesta y la seguridad que tenía para administrar el fármaco. ¿Sale? Aquí están las características de los pacientes. Tenemos que los pacientes incluidos en el corte para administración de pembrolizumab, 12% tuvieron un carcinoma in situ, el 25% un carcinoma in situ o un papilar de alto grado y el 64% un carcinoma in situ solamente. ¿Sale? Aquellos pacientes que tuvieron persistencia de la enfermedad después de la administración de la BCG fueron 26, es decir, un 26%, y aquellos que tuvieron recurrencia fue un 69%. Me tapa la...
Y bueno, dentro de los resultados, pues hubo una respuesta completa de un 41% y una incompleta del 58%. Hubo algunos pacientes que tuvieron persistencia de la enfermedad o que tuvieron recurrencia, ¿sale? Ningún paciente progresó a una enfermedad musculoinvasora, eso es muy importante en este estudio, pues lo cual nos habla que es una excelente opción para administrar en este tipo de pacientes. La tasa de respuesta completa a los 3 meses fue del 38% y de los 40 pacientes que lograron la respuesta completa, el 80% tuvo una duración posterior a los 6 meses y de estos solo el 25% experimentaron una recurrencia y pues, lo que les comentaba, ninguno progresó, que es lo más importante, ¿sale? Aquí vemos las tablas de la duración de la respuesta de acuerdo a la primera dosis de pembrolizumab, lo cual mostró pues estudios resultados muy favorables al fármaco. ¿Sale? Y este otro estudio nos muestra cómo el pembrolizumab comparado con los otros agentes, pues tiene un buen perfil costo-beneficio, ¿sale? Este es un artículo realizado en el 2021, es una revisión sistemática donde se analizó el costo-efectividad comparándolo con nadofarageno o portuzumab y se evaluó pues el pembrolizumab. ¿Sale? Es un estudio que nada más revisó los otros estudios que había los otros fármacos, recordando que el pembrolizumab se encuentra en fase 2 y el nadofaragene en fase 3. ¿Sale? Se dividieron en dos grupos, aquellos con carcinoma in situ y que tuvieran un papilar o aquellos que tuvieran solo papilar o de alto grado. Se valoraron los costos al año, el estado libre de progresión y los años de vida ajustados en calidad y los años de vida ganados y años de vida totales. Es un estudio que tiene muchas limitantes y dentro de las principales es pues un modelo especulativo, ¿sale? Entonces aquí vemos los resultados. El pembrolizumab, a pesar de que mostró una menor respuesta, esto comparado con los otros, podemos observar que tiene un mejor costo-efectividad que los otros dos fármacos, el oportuzumab y el nadofaragene, y pues que si analizamos más a detalle estas gráficas, podemos observar que aquellos pacientes que se incluyeron en el grupo de pembrolizumab son pacientes con CIS, lo que pues por definición es pues un peor pronóstico que aquellos que a los cuales se les administró Firadenovec, en los cuales pues no se incluyeron pacientes con CIS únicamente, sino que también papilares o papilar de alto grado, que pues habría que discernir ahí bien si estos resultados que aparentemente tiran una mejor opción para nadofaragene, pues sí tiene el inconveniente de que es más costoso y pues no se incluyeron en el mismo grupo histológico que el pembrolizumab, ¿sale? Entonces, pues aquí está lo que cuesta la administración de cada fármaco por año y pues el pembrolizumab ya con este ajuste pues sí tiene un mejor costo de acuerdo a la efectividad que los otros dos fármacos. ¿Sale? Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Comentarios de los jueces, por favor. Vamos con Diego. Sí, muchas gracias.
Pues buena revisión en general. Yo lo que te preguntaría nada más, Alexis, es, nos hablaste de todo lo bueno del medicamento, los beneficios, la utilidad en este tipo de cáncer, pero ¿qué revisaste acerca de los efectos secundarios, ¿no? Que sabemos que están bien descritos con Pembro, sobre todo las reacciones autoinmunes, que por ahí, cuando tú prescribas este tipo de medicamentos, pues es de lo primero que te va a preguntar el paciente, ¿no? ¿Cómo me va a ir con ellos? Sí, mire, dentro del estudio Keynote se evaluaron efectos adversos. Sí tuvo un porcentaje, se pudiera decir alto, pero fueron efectos adversos leves. El principal fue el prurito en un 10%, la fatiga me parece que un poquito menos del 10%, y hubo un hipotiroidismo en aproximadamente el 5% de los pacientes. Fueron los principales efectos adversos descritos a la administración del fármaco. El doctor Alfaro. Hola, sí, estuvo bien tu revisión. Mira, la realidad es que en cuanto a costo, en cuanto a perfil de seguridad, el nasofaringeno es teóricamente un poquito más tolerable. Honestamente, yo nunca lo he usado, pero en los estudios alrededor menos del 5% de los pacientes presentaron toxicidad. Eso le confiere por eso un poquito de ventaja con el Pembro. El detalle con el Pembro, el perfil de toxicidad, cuando se da en monoterapia, tiende a ser más alto cuando tú lo combinas. Por ejemplo, en carcinoma renal en adyuvancia en este tipo de pacientes, sí la toxicidad tiende a ser un poco mayor, generalmente endocrinopatías. Entonces, en estos pacientes, cuando empiezan, sí tenemos que vigilar principalmente perfil tiroideo, ver si tiene rash cutáneo u otro tipo de endocrinopatías, tienden a ser un poco de hepatitis y la toxicidad sí tiende a ser un poco más alta. Si bien estos pacientes tuvieron mayores tasas de respuesta en Pembro, el costo sí es bastante elevado. Digo, yo solo he tratado un par de pacientes en este rubro, pero me parece que al menos en la institución no tiene como tal, o no sé, a lo mejor ustedes en las suyas lo tendrán en una aprobación, ¿no? Para darlo en no respondedores a BCG. Pero en general el perfil de toxicidad es manejable. Son pocos los pacientes con inmunoterapia que tenemos que suspender por completo el tratamiento por toxicidad inaceptable. Pero en general tu revisión me pareció buena. Gracias, Doctor Roberto. Alcino. Doctor Alexis, mira, mi pregunta para ti sería la siguiente. ¿Cuáles serían las características para que tú consideras ideales o cuáles son los criterios para elegir un paciente que va a pembrolizumab? Pues evidentemente un paciente que no tuvo una respuesta satisfactoria a BCG, que tiene pues un cáncer de vejiga de alto riesgo no musculoinvasor, y principalmente que no sea apto para cistectomía o que no quiera la cistectomía, porque pues como ya comentaron, es un procedimiento que no cualquier urólogo realiza, con muchas complicaciones, y pues que la calidad de vida, pues sí se ve afectada drásticamente. Entonces yo creo que es una excelente opción para aquellos pacientes no aptos o que no quieran cistectomía y la tenga indicada. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario, doctor Castellanos? No, todo bien. Muchas gracias y mucha la aportación de los jueces. Creo que es valiosa, sobre todo ahondar ese tipo de temas que estamos, o fármacos que apenas estamos familiarizándonos. Pero no, sería todo el comentario. Gracias. Perfecto. Continuamos con el doctor. Creo que el doctor Alfaro tiene un El comentario, doctor Julio. Alfaro, perdón, no vi la mano. Sí, Roberto, perdón. Sí, gracias. Sí, es un buen abordaje y es bastante controversial. Obviamente, al hacer controversia sobre este uso de terapias en pacientes con este tipo de
de tumores que tienen estos componentes, tanto in situ, papilares. Digo, todos sabemos, y ustedes como urólogos siempre van a llevar la batuta en estos casos. Definitivamente la cistectomía temprana, el desenlace quirúrgico siempre va a ser va a tener un mejor desenlace, ¿no? Para este tipo de pacientes, y siempre debe de ser la primera elección. Digo, obviamente no todos los pacientes van a ser candidatos, ¿no? Siempre hay que considerar y meter estos pacientes a tumor board, el paciente, porque digo, a todos nos ha pasado, ¿no? ¿Qué significa llevarlo a cistectomía radical? ¿Qué significa y qué complicaciones va a tener el paciente a lo largo de su vida y también la calidad de vida? Todo eso es también bastante importante de parte del equipo de urología oncológica, planteárselo y ponérselo al paciente en la mesa. Porque muchas veces cuando llegan ya con nosotros es como de, pues es que yo no sabía, es que no me gusta vivir así, etcétera. Sin embargo, las opciones de Pembro y de los otros fármacos, que son fármacos que nosotros llegamos a manejar, a pesar de tener buenos resultados, obviamente siempre va a ser inferior, ¿no? Siempre va a ser el estándar, el manejo quirúrgico, pero sí es algo que se debe de tomar en cuenta y platicarlo en consenso, ¿no? Con todo el tumor board de su hospital. Gracias. Perfecto, sí. Sí, la verdad es que se ha comprobado que el trabajo multidisciplinario en estos casos es lo que mejor ayuda, y también escuchar diferentes opiniones y la opinión del paciente muchas veces, porque pues hay veces que el paciente, aunque le expliques y todo, si el paciente está renuente o no quiere, pues a fin de cuentas pues él tiene la última decisión. Vamos a pasar con el doctor Galán para el otro tema. Alexis. Gracias. ¿Qué tal, doctores? Buen día. Soy el doctor Mario Galán, residente de cuarto año de urología del Hospital Agustín Orán de Mérida, y participo por el equipo 11. Me toca defender la nadofaringe firadenovec en nuevas modalidades de tratamiento en cáncer de vejiga no respondedor a BCG en contra de pembrolizumab. Vamos a hablar sobre los objetivos del tema de mi exposición. Quiero demostrar o pretendo demostrar los mayores beneficios y ventajas claras del tratamiento en preservación vesical con nadofaragena firadenovec sobre el pembrolizumab en pacientes con cáncer de vejiga no respondedores a tratamiento con BCG. Un poco de las generalidades. Tenemos 18 millones de casos nuevos al año en general de cáncer de vejiga. Ese tumor es el séptimo cáncer en varones y el décimo en el sexo femenino. Tiene una incidencia del 3.3 contra casi el 0.9% en el sexo femenino, y la mediana de presentación es de 73 años, dependiendo de la ubicación geográfica. Más del 60% de estos casos se dan en países menos desarrollados, y el 75% aproximadamente de los nuevos casos se van a presentar como una enfermedad confinada a la mucosa o submucosa. Entonces tenemos que hacer una enfermedad con alta prevalencia. En México cambia un poquito la cosa, es el cuarto lugar de los tumores urológicos, y la prevalencia o presentación de la enfermedad coincide un poco con la cifra de nivel mundial, de 3.8 para hombres a relación de 1 para las mujeres. Bueno, vamos a definir primero quiénes son los pacientes no respondedores a BCG con un tumor vesical. Este grupo de pacientes va a englobar a aquellos pacientes refractarios, que pueden ser pacientes con T1 que se presenta a los 3 meses aún con el tratamiento a la BCG, puede ser un CIS que se presenta un tumor a los 3 o que se mantiene hasta los 6 meses, puede ser cualquier alto grado presentado durante el tratamiento a la BCG, y ese subgrupo de pacientes o este grupo de pacientes fue creado en un principio para poder satisfacer la necesidad de los ensayos clínicos en este grupo de pacientes.
Caer en este grupo de pacientes de por sí nos confiere ya un aumento de la progresión, que es la presentación o el aumento de la gravedad de la enfermedad o el avance de la enfermedad, y la recurrencia, que es la constante o la presencia de la enfermedad pese a un inicio de tener una respuesta parcial. Estos pacientes igual son los que van a mantenerse, van a presentar CIS dentro de los primeros 12 meses a la finalización del tratamiento con BCG. ¿Y cómo lo define la AUA? Son los pacientes BCG no respondedores, que son los que incluyen todos los que ya mencionamos. Los T1 o TA de alto grado que presentan recurrencia, después al adecuado tratamiento o a la adecuada exposición a la BCG, o que pueden presentar un CIS después hasta los 12 meses de tratamiento, después de una adecuada exposición a BCG. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos para estos pacientes que ya definimos? Tenemos terapias intravesicales con citotoxicidad, instilaciones asistidas por dispositivos, inmunoterapias intravesicales, terapias combinadas de tipo quimioterapia, inmunoterapias sistémicas y terapias genéticas, que probablemente sean las más recientes. ¿Cuál es el mejor tratamiento para estos pacientes? Bueno, pues vamos a hablar de la narofaragena firadenovec. ¿Qué es la narofaragena firadenovec? Es un gen que se instila a través de una zona en la vejiga, que es un derivado del interferón alfa. Este gen es el interferón alfa 2B, que se instila junto con un potencializador de transmisión. Y estas dos moléculas van a provocar que el vector que utilizamos de transferencia, que es un que son genes de adenovirus recombinante que no tienen capacidad de replicación, pues puedan introducirse más fácil y en mayor cantidad a las células de la mucosa vesical y puedan sobreexpresar este gen, este interferón alfa 2B, y potencializar la respuesta citotóxica en la vejiga, provocándonos esto, pues el daño o la lesión a la muerte de las células tumorales. En general, esta terapia utiliza la vejiga, las células de la vejiga por medio de su vector para pues, poder utilizar y poder producir el efecto de la citotoxicidad. Bueno, hablábamos del pembrolizumab, que el pembrolizumab demostró una respuesta completa de 40 a 41%. Sin embargo, en ese estudio o en esa definición, ¿cómo pudieron encontrar o cómo definieron la respuesta completa? Fue falta de progresión de la enfermedad y no nos especifican cuáles fueron los criterios. Para poder definir respuesta completa en ese estudio, en donde la narofaragena firadenovec alcanzó casi el 54% de respuesta completa a los 3 meses, se define como citologías negativas y cistoscopía negativa. Entonces, los criterios son bastante favorecedores y respaldan bastante pues, este 54% de respuesta completa. Muy importante, los efectos secundarios de esta terapia únicamente, bueno, pues importante es que de fatiga el 23% de los pacientes lo presentaron, pero podría ser comparada según la literatura incluso menos importante que una fatiga o la sintomatología presentado un bloqueo hormonal. Espasmos de hasta 19% y hematuria en un 17%, que son complicaciones o efectos secundarios leves que no muy mórbidos. Únicamente se presentó progresión en 5.3 de los pacientes y obviamente esto necesita seguimiento a largo plazo. Sin embargo, es muy determinante, muy evidente que alcanzamos un 14% más de respuesta completa con esa terapia, que no es sistémica, únicamente es local. Y los efectos secundarios, nos ahorramos todos los efectos secundarios inmunitarios. Aparte de esto, la narofaragena firadenovec es la primera terapia genética ya indicada y autorizada por la FDA a partir de septiembre del año pasado. Entonces esto ya está empezando a estar mucho más estandarizado. Esto ya es un tratamiento indicado. Esto después de un estudio fase 3, en donde encontramos que actualmente está indicado en pacientes con cáncer de vejiga no músculo invasor, que son no respondedores a tratamiento médico con CIS. Digo, ya respaldado por los estudios o el estudio fase 3 e indicado por la FDA. El problema que tenemos con esta instilación o con este tratamiento, pues son la labilidad de la temperatura y que hay que proteger nada más el vial de la luz.
Más sin embargo, cuando lo comparamos con pembrolizumab, es muy tajante cómo los mismos estudios Nortec te lo mencionan o lo determinan. Al final mencionan es una modesta y durable completa respuesta. Entonces tenemos que, es una terapia sistémica que nos conlleva muchos efectos secundarios autoinmunes, perdón, de índole autoinmune o de inmunidad, y con esa terapia genética, pues la verdad es que nos ahorramos bastantes riesgos. En cuanto a precios, aproximadamente es un 15% más caro que el pembrolizumab si lo comparamos en tratamiento a 12 meses. Y cabe recalcar que nada más en el estudio, la dosis fue aplicado en la dosis alta de nadafaroquena de 75 mililitros, y esas instilaciones son únicamente cada 3 meses. Como conclusión les puedo decir que la terapia genética intravesical con nadafaroquena es una buena opción, es una prometedora opción, por lo tanto puede proporcionar una interesante alternativa a la cestectomía temprana para esta subpoblación tan compleja de pacientes. Perfecto. Vamos a siempre del año pasado y es autorizado e indicado para este tipo de pacientes. Muchas gracias. Ok, doctor Galán, muchas gracias. Comentarios de los jueces, por favor. Diego, comenzamos si quieres. Sí, pues para mí obviamente, al igual que para todos, es una terapéutica nueva que, bueno, estamos conociendo apenas, tenemos poca información disponible. Por ahí, pues, como bien mencionaste, tiene un par de años aprobado por la FDA. La EMA me parece que es todavía más reciente y por ende, como cualquier otro medicamento, pues en el papel es muy prometedor. En la práctica, pues faltan cosas ahí por tener en consideración. Yo lo que te preguntaría a ti, doctor Mario, es, pues, ¿en qué circunstancia, en caso en un mundo ideal que lo tuvieras disponible todas las herramientas que tenemos para este tipo de pacientes no musculoinvasor de alto riesgo? O sea, ¿por qué sí le darías, digamos, que este medicamento con este virus por encima de las otras opciones disponibles? Salud. Específicamente con este paciente, tal vez este tipo de tratamientos no sería mi primera opción. Insistiría un poquito más en la cistectomía. Y en el caso de elegir entre pembrolizumab o nadafaroquet, pues básicamente sería pues porque nada más tenemos esas opciones, o idealmente con el paciente que es avanzado de edad, que no va a tener o que nos queremos ahorrar los efectos secundarios del pembrolizumab. Digo, estos pacientes probablemente nos los vamos a topar más cercanos a los 60, 70 años. Entonces van a ser pacientes más frágiles, van a ser pacientes comórbidos, van a ser pacientes que tienen otras enfermedades que pues nos va a dificultar bastante el poder aplicar el pembrolizumab. Entonces yo creo que la ventaja de esta terapia génica es la seguridad que está empezando a demostrar. La FDA lo respalda. Y pues es una terapia no sistémica que tiene resultados prometedores ya demostrados por estadística. Digo, alcanzan una respuesta completa al 54% en una instilación de 12 meses con seguridad, y teniendo en cuenta que el principal efecto reportado fue una fatiga que es el 24% de los pacientes, que fue equiparable, incluso menor a un bloqueo hormonal. Yo creo que personalmente me quedaría con la opción de nadafaroquena en contra de pembrolizumab. Ok, gracias. ¿Algún otro comentario? Doctor Ochoa. Bueno, sé que nos lo acabas de decir, doctor. Nada más nos puedes como puntualizar cuáles serían, desde tu punto de vista, las ventajas de una terapia versus el pembrolizumab. Bueno, primero que nada, los números. La respuesta completa del 40% del pembro al 54% de la nadafaroquena, pues es, digo, un 10% es significativo. En contra del pembro, el 11% de los pacientes están reportados en el estudio que han presentado efectos secundarios significativos en contra de la terapia génica, que fue fatiga únicamente, bueno, no significativa, pero menor, equiparable a un bloqueo hormonal. En cuestión de costos, la verdad es que a ese nivel un 10-15% de aumento de precio no se me hace significativo. Es una terapia local. Los efectos secundarios, nos ahorramos los efectos inmunológicos, más sin embargo en este paciente joven pues únicamente es fumador, que ya tuvo recurrencia a un buen tratamiento que es la BCG,
pues en primera instancia, pese a que ya lo comentaron, digo, insistiría un poquito más en la cistectomía. Si comparamos los outcomes de la cistectomía en contra de estas terapias, pues es bastante grande la diferencia o el resultado, la intención de curación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Alcino. Roberto. Sí, una duda. ¿El nadofaragene lo consiguen fácil aquí en México? No. De hecho, en la investigación o lo que pude checar, no hay ahorita, no se puede conseguir en México, a menos que hayan pacientes seleccionados que hayan estado en ese momento en el estudio fase 3. Sin embargo, ahorita por la recomendación de la FDA, sé que ya está en trámites en México. No estoy seguro si ya se puede utilizar en México, pero en Estados Unidos sí. Al menos, por ejemplo, en Estados Unidos ya está a disposición. Ok, sí, porque también la disponibilidad es un tema. Digo, no, la verdad es que desconozco el precio, nunca he visto un paciente tratado con este fármaco. Pues a lo mejor probablemente primero intentaría, digo, como tienes razón, o sea, insistir en la cistectomía, más en un paciente joven, no, que esté en 40 y tantos años, si no, más no recuerdo, y probablemente agotar, ¿no? Las otras terapias locales. Y lo más fácil, ya aterrizándolo más al mundo real, pues pembrolizumab sería como algo más accesible, ¿no? Que ya lo venden prácticamente en todo el país. Pero sí es un poquito, hasta donde tengo entendido, difícil de conseguirlo, ¿no? Ahorita en México. Sí, yo investigaría un poquito más si hay mejores opciones que pembrolizumab para ahorrarme las consecuencias de utilizarlo, si es que hay algo no invasivo como la cirugía que me ofrezca algo mejor que pembrolizumab, que en este caso, por los números, sería la nadofaragena. Ahora, no hay que tampoco satanizar tanto Pembro, ¿eh? O sea, sí tiene efectos adversos, pero no son tan comunes. O sea, la tasa de efectos adversos es un poquito mayor en monoterapia, pero tampoco es como de, híjole, con muchísimo cuidado te vas a morir, no. La verdad es que a mí jamás se me ha muerto un paciente con Keytruda, pero sí, o sea, es una opción, pero siempre hay que agotar las otras terapias, ¿no? Cistectomía. Perfecto, muchas gracias por los comentarios. Pues sí hay que tomar en cuenta que este tipo de pacientes los vamos a empezar a ver un poco más seguido, yo creo. Sin embargo, son muy específicos y son algunas opciones para preservación vesical o pacientes muy establecidos que no quieran cirugía radical o que no puedan vivir con un estoma o con una neovejiga. Muchas gracias. Por favor, si nos pueden hacer llegar las calificaciones de las evaluaciones, los jueces. Y vamos a pasar al a la tercera contienda, que es cistectomía radical versus terapia trimodal en cáncer vesical músculo invasor. Ya vamos a leer el caso. Masculino de 77 años, casado, agricultor, católico, etc. Tiene un hijo diabético. Tabaquismo positivo de los 10 años, consumiendo una cajetilla al día, actualmente 4 al día. Alcoholismo ocasional. Es hipertenso, manejado con el Anapril, tiene una cirugía de rodilla con una colocación de prótesis hace 10 años, alérgicos negados, y inicia su padecimiento actual con hematuria macroscópica total con coágulos de 5 meses previos a la fecha. También tiene nocturia de 4 ocasiones y urgencia. Se realiza tomografía identificándose tumor a nivel vesical sin dilatación de la vía urinaria superior. Se realiza resección transuretral de tumor vesical, identificando tumor de 4 centímetros, sésil, una lesión parameatal del lado izquierdo, sangrante. El resultado histopatológico fue carcinoma uroterial invasor a lámina propia. Ok. Y posteriormente se corrobora que hay una afectación del músculo para poder valorar realmente qué tratamiento a un paciente de 77 años, si mal no recuerdo, se le va a poder ofrecer. Realmente tenemos si es cirugía radical o terapia trimodal. Los participantes son el doctor Ocaña y ¿quién? Y Leonardo,
Bueno, sí, el doctor Ocaña es de Monterrey, Leonardo es de Guadalajara. ¿Ya están conectados? Sí. Sí, maestro, buenos días. ¿Qué tal? Hola. Buenos días. A Hola a ver, todos. ¿quién escoge ahí? ¿Lo Hola, sabes? buenos días. Buenos días. Pues yo escogería Águila, de ¿Tú eres volado. quién? ¿Ocaña? Marco Ocaña. Ok, Sí, Ocaña. Águila. Sol, Leo, Hecho, vamos a defender cistectomía radical, ok. doctor. Y si quiere, vamos primero. Bueno, perfecto. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nosotros somos el equipo de Guadalajara, soy el doctor Carlos Marnó. Nos toca defender la cistectomía radical en este tipo de pacientes con músculo invasor. Como introducción, en estos pacientes, el índice de cáncer de vejiga está aumentado progresivamente en todo el mundo, particularmente en los países desarrollados. Actualmente ocupa el 10º lugar a nivel mundial y la sobrevida a los 5 años va a depender en los pacientes en el momento del diagnóstico y el estadio de la enfermedad. 34% con enfermedad localizada, 7% para aquellos con enfermedad regional y 5% para aquellos con enfermedad metastásica. En el momento del diagnóstico, aproximadamente el 20-30% de los pacientes van a tener invasión área muscular. Muy bien. Probablemente en la data histórica, en el tratamiento de cáncer de vejiga músculo invasor, esta sea la corte histórica más larga que exista, que se lleva desde 1970 hasta 1999, donde se reclutaron 1,054 pacientes que fueron sometidos a cistectomía radical con el diagnóstico de cáncer de vejiga músculo invasor. El objetivo principal fue la sobrevida de la enfermedad y la sobrevida global da 5 y 10 años respectivamente, siendo 68 y 60% en sobrevida de la enfermedad y sobrevida global 66 y 43% respectivamente. Como podemos observar, pues son pacientes que fueron tratados en las décadas 70, 80 y 90, y aún así la sobrevida global y la sobrevida de la enfermedad fue bastante buena. Otro dato que nos arrojó este estudio fue que dependiendo del histopatológico de esos pacientes nos va a dar la esperanza de vida, bueno, el pronóstico de la enfermedad. Si fue órgano confinado, si fue extravesical o si tuvieron nódulo linfático positivo, la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global disminuyó bastante. En cuanto a las terapias neoadyuvantes que se fueron desarrollando con el paso del tiempo, se vio que comparar la cistectomía junto con una terapia neoadyuvante disminuía el riesgo de muerte un 33%, como podemos ver en este estudio. Algo que nos llama la atención de este estudio fue que los pacientes no tuvieron unos efectos adversos estadísticamente significativos entre los pacientes que recibieron cistectomía y los pacientes que tuvieron neoadyuvancia más cistectomía. Lo que sí fue estadísticamente significativo fue que los pacientes que recibieron neoadyuvancia y tuvieron una respuesta completa y posteriormente se hizo la cistectomía radical, tuvieron una sobrevida global aumentada. Actualmente, las líneas de investigación de medicamentos oncológicos va dirigida a terapias cada vez más específicas. Gracias a que ya entendemos la inmunidad del cuerpo que reacciona junto con el cáncer y la inmunohistoquímica, podemos detectar ligandos como el PDL1 y desarrollar fármacos que actúen contra este PDL1 como el nivolumab. La tendencia de los medicamentos para el tratamiento del cáncer siempre va a ser el uso óptimo de estos medicamentos. Actualmente el nivolumab tiene una respuesta adecuada en adyuvancia posterior a la
cistectomía, como podemos ver en el estudio Checkmate 237, si no mal recuerdo. Y posteriormente, pues lo ideal es el uso óptimo de estos medicamentos en estadios más tempranos de la enfermedad. Por lo que se desarrollaron estudios como el siguiente. Aquí se reclutaron 51 pacientes que tenían el diagnóstico de cáncer de vejiga músculo invasor, independientemente si eran o no PDL1 positivos, y se les dio una neoadyuvancia con nivolumab, gemcitabina y cisplatina. Posteriormente se hizo una cistectomía radical y podemos ver que en esta gráfica hubo una mayor sobrevida en los pacientes que tuvieron una respuesta completa al tratamiento con neoadyuvancia a los que no tuvieron una respuesta completa con la neoadyuvancia. Otro de los objetivos de ese estudio fue clasificar a los pacientes que tuvieron PDL1 positivo, de los que fueron 37. De esos 37, solo 15 tuvieron una respuesta completa, o sea, el 30%. Muy bien, aparte de la terapia de la cistectomía para el tratamiento de cáncer de vejiga músculo invasor, podemos encontrar terapia que es la trimodal, donde encontramos que es la neoadyuvancia, más la R2B máxima, más la radioterapia. Por lo tanto, existen estudios que van a comparar este tipo de terapias. Este estudio es un metaanálisis que recabó 7 estudios, donde 3.489 pacientes recibieron terapia trimodal, comparado con 13.877 que recibieron una cistectomía radical. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Valorar la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad en estos pacientes. Como podemos observar en la gráfica del lado izquierdo, donde muestra sobrevida global, en la inciso B es a 1 año, inciso C es a 2 años, no hubo diferencia significativa. Pero a largo tiempo, a 5 años y a 10 años, inciso D y E, hubo una diferencia significativa. Lo mismo sucedió en la sobrevida libre de enfermedad. Al año no se hubo diferencia estadística, pero los 2, 5 y 10 años sí existió. Ahora bien, en cuanto a costos, se hizo un estudio donde se comparaba la terapia trimodal contra terapia de cistectomía, de acuerdo a los costos de cada enfermedad, y se tomaba en cuenta en qué etapa se encontraba el paciente, T2, T3 y T4, para ver en qué terapia era mejor. Se realizó de junio de 2002 a diciembre de 2009, fueron 2.537 pacientes, se dio un seguimiento de 2 a 5 años y 1.886 pacientes se sometieron a cistectomía y 661 pacientes a terapia trimodal. En cuanto a los costos, a 2 años se observó que hay un mayor costo en la terapia de pacientes con terapia trimodal, comparación con cistectomía radical, al igual que a los 5 años. Es una diferencia casi del doble en cuanto a los costos. Y de acuerdo a la supervivencia general y a la sobrevida libre de enfermedad, se observó que en estadios tanto T2 como T3 había una diferencia significativa en sobrevida general y sobrevida libre de enfermedad. Lo único donde no hubo diferencia significativa fue sobrevida global en T4A, pero sí hubo diferencia en sobrevida libre de enfermedad en ese mismo rubro. Actualmente, las guías de ANSN 2024 nos marcan que el tratamiento de elección para el cáncer de vejiga músculo invasor es la cistectomía, previo a la neoadyuvancia a base de platinos. Siguiente. Y como conclusión, el tratamiento con cistectomía radical previo a neoadyuvancia es el tratamiento que ha presentado mejores resultados a largo plazo. Entendiendo la patología tumoral y respuesta tumoral del cuerpo a esta patología, la cistectomía con una respuesta clínica completa podría mejorar la sobrevida del paciente tanto a largo como a corto plazo, y con la evidencia que se encuentra la única razón viable para no realizar cistectomía es que el paciente no sea candidato. Muchas gracias. Muy bien, doctor Marnó. Bueno, Comentarios de los muchas gracias. jueces. Vamos con los jueces. Diego. Sí, no hay duda que el gold estándar en el tratamiento del cáncer de vejiga musculoinvasor es la cirugía. Yo lo único que te preguntaría, Leo, es, en nuestro entorno, en nuestro país, pues es habitual por cuestiones multifactoriales que no sea posible darles neoadyuvancia antes de la cistectomía radical. ¿Tú qué opinas de este contexto de nada más hacer la cistectomía radical sin neoadyuvancia en quimioterapia? Pues, teniendo en cuenta pues que los medicamentos oncológicos o de quimioterapia que se usan, que es el cisplatino y el gemcitabina,
Si no pudiera darse neoadyuvancia, pues el primer artículo que presenté fueron en pacientes que no recibieron neoadyuvancia en los años 70 y 80, tienen una buena respuesta al tratamiento, desde 60% de sobrevida a los 5 años y 10 años. Entonces, ofrecerle, aunque sea la cistectomía, no, tal vez no con los mismos márgenes de sobrevida global o sobrevida libre de enfermedad, siempre ha sido una buena respuesta, o sea, una buena indicación médica como para tal, el pronóstico de este paciente. Un comentario aquí es que en todos los aspectos que hemos visto del cáncer de vejiga el día de hoy, un factor importantísimo es el tiempo, ¿no? Sobre todo en las enfermedades de alto riesgo o de alto grado, tienes poco tiempo para tomar decisiones. Entonces, creo que sí sigue siendo la cistectomía, aún sin neoadyuvancia, pues un tratamiento que en muchas ocasiones debemos de seguir, ¿no? Gracias, Diego. Continuamos. Alcino, ¿nos apoyas, por favor? Muy buena revisión, doctor. Mi única pregunta para ti sería, ¿cuáles son, en tu opinión, los factores que engloban a la cistectomía? Como ya lo mencionó Diego, pues es el estándar de tratamiento para el músculo invasor, pero ¿cuáles para ti son los factores más importantes que engloban el tratamiento? Me refiero a cuestiones como el tiempo, la cuestión del volumen, el hospital. ¿Tú qué opinas de eso y qué nos podrías comentar? Yo creo que lo más importante en estos pacientes es el pronóstico que va a tener con el tratamiento que le vas a dar. Se debe de hacer la cistectomía en los primeros 3 meses del diagnóstico. Si no se puede dar una terapia neoadyuvancia, pues es importante hacer la cistectomía. En cuanto a la técnica se debe utilizar, pues obviamente lo mejor ahorita es la cirugía robótica comparada a la cirugía abierta y laparoscópica. En cuanto a los tipos de cirugía que debemos hacer, ya sea la preservación de nervios o preservación de la cápsula prostática, yo creo que ese tipo de cirugías deben ser rezagadas, bueno, dejadas para centros de alto nivel o de volumen de ese tipo de pacientes que se operan, por el riesgo de complicaciones y el riesgo de márgenes positivos. Se ha visto que en centros ya grandes, donde se hacen muchas cistectomías en pacientes y se hace ese tipo de cirugía, no hay diferencia significativa, pero pues sí debería de reservarse ese tipo de expertos en este tema. Ahora bien, en una cistectomía en un paciente como urólogos debemos dominar este tipo de procedimiento, ya sea con una derivación de la vía urinaria con un reservorio ileal, ya sea directamente a la anastomosis de la uretra para continencia o por medio de una ileostomía. Más que ileostomía como conducto ileal. Perfecto, conducto Carlos. ileal. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente participante, el doctor Ocaña. Pero falta Roberto, ¿no? Sí. Va a dar sus comentarios al final de la segunda Ok. presentación. Bien. Perdón. Te perdono. Gracias. Bueno, buenos días. Marco Caña, del Hospital Universitario, representando al equipo 9. Iniciando con generalidades, quise poner esta gráfica, me resultó bastante interesante, en el cual se muestran las tendencias terapéuticas de acuerdo a los grupos de edad, en este caso en Estados Unidos, como podemos observar, conforme avanza la edad del paciente, la tendencia es que no seamos tan invasivos en la cuestión, hablando en este caso de una cistectomía radical.
preferentemente por cuestiones de la edad, comorbilidades, etc., cosas que ya sabemos, pues se opta por en ocasiones no realizarla y ser un poquito más conservadores. Nada más como mensaje global, ya esto es algo que sabemos, no se puede dar monoterapia con RTU, radioterapia o quimioterapia nada más. Y pues bueno, en este caso, defendiendo la postura de la terapia trimodal, saber que consiste en 3 modelos: RTV máxima, quimioterapia más radioterapia externa concomitante. Primero hacer la RTV para remover la mayor cantidad de tejido posible, resecando también sitios de resección previos y tumoraciones nuevas, ya que pues si realizamos esto, disminuimos el riesgo de persistencia tumoral y aumentamos la respuesta a quimioradio. Los agentes empleados, pues ya los conocemos, son diversos esquemas, dependiendo de cada quien, nuestra institución, son los que vamos a emplear. ¿Cuál es el candidato ideal para esta terapia? Individualizándolo, en este caso, pues tenemos un paciente de 77 años, no tenemos hidronefrosis, por lo que nos comentaron, no se nos modificó, o más bien, perdón, no se nos reportó un carcinoma in situ, ya sea multifocal o extenso. Se nos reportó un tumor solitario, pequeño, de 4 centímetros, sin ganglios, sin metástasis. Y pues bueno, nada más, no tenemos el dato, pero pues si el paciente tiene una capacidad y una función vesical adecuada, pues podríamos decir que es un paciente que podría llegar a ser candidato a este tipo de terapia. Ahora bien, en cuanto a la técnica preservadora vesical, en general, las guías, lo que nos comentaban nuestros compañeros hace unos minutos, indicaciones que están bien especificadas es pacientes que no se quieren realizar cistectomía radical, o bien pacientes con una funcionalidad baja, un ECOG alto o con comorbilidades significativas, que en este caso pues realmente nada más es hipertenso el señor, pues podría llegar a optarse por esta terapia. Bien importante, esta terapia, pues al igual que una cistectomía radical, pues se tiene que platicar muy bien en conjunto con el paciente y los familiares para que logremos una adecuada respuesta terapéutica y objetivos. ¿Qué condiciones se asocian con una menor efectividad? Un tumor de gran tamaño, no resecable, ya un T3 o T4, un in situ multifocal o la presencia de hidronefrosis. Este artículo salió en el 2023, es un artículo que se publicó en The Lancet. Fue un estudio muy interesante, ya que abarcó 3 centros de alto volumen en Estados Unidos, fueron en Los Ángeles, en Boston y también en Canadá, en el que se realizó un estudio retrospectivo multicéntrico y se hizo un emparejamiento de 3-1 y se realizó un score de propensión y ponderación del tratamiento de probabilidad inversa, comparando cistectomía radical con terapia trimodal. Los pacientes fueron pacientes homogéneos. Esta muestra fue homogénea, fueron pacientes T2, T4, N0, M0, con tumores menores a 7 centímetros. Ellos pusieron este corte de tamaño en la tumoración, una tumoración única, sin hidronefrosis, sin un CA in situ extenso multifocal. En un total de 1,119 pacientes, 837 fueron sometidos a una cistectomía radical y 282 fueron sometidos a terapia trimodal. El objetivo primario de este estudio fue valorar la sobrevida libre de metástasis, y en cuanto a los objetivos secundarios fue sobrevida global, sobrevida de cáncer específica y sobrevida libre de enfermedad. Las fortalezas de este estudio es que fue una cohorte grande, multiinstitucional, prácticamente homogénea la muestra. Se mostraron excelentes resultados de la terapia trimodal comparado con otras publicaciones. El análisis estadístico fue realizado por 2 estadistas independientes con experiencia. Y pues bueno, lamentablemente, y esto es yo creo que es uno de los puntos por los cuales es un poquito complicado debatir esta opción terapéutica, es que no hay actualmente un ensayo clínico controlado que esté publicado actualmente que compare de manera efectiva ambas terapias al tú por tú. Estos son los resultados que demostró este estudio.
sí se evidenció, como podemos observar, con una P estadísticamente significativa. La línea azul es la terapia trimodal y la línea roja es la cistectomía radical, en la cual sí se vio que la sobrevida general favoreció a la terapia trimodal, hasta por un seguimiento fue de 5 a 10 años, siendo mejor la terapia trimodal en un 73% versus 66% en uno de los análisis estadísticos, versus en el otro fue 77 a favor de la terapia trimodal versus 72 de la cistectomía radical. El resto de las comparaciones no fueron estadísticamente significativas. En conclusión, esta terapia trimodal y la cistectomía radical presentan resultados oncológicos similares en pacientes bien seleccionados. En este paciente pudiera ser un muy buen candidato. Con los resultados de este estudio se puede ofrecer la terapia trimodal para todos aquellos pacientes que sean aptos y lo deseen, no solo para aquellos con comorbilidades que contraindiquen la cirugía. En contra de la cistectomía radical, ya lo sabemos, las complicaciones. Este es un estudio prospectivo, se evaluó la mortalidad y la morbilidad a los 90 días posoperatorios, fue un estudio multicéntrico y pues, las complicaciones se clasificaron por Clavien-Dindo. ¿Qué resultados tuvimos? Fueron 328 complicaciones posoperatorias, el 80.5% de la totalidad de estos pacientes tuvieron complicaciones, 22.2 fueron de alto grado y 3 pacientes fallecieron en el postoperatorio. ¿Cuáles fueron las complicaciones más comunes? Primer lugar, IBU en 29.7%, segundo lugar, complicaciones asociadas a la herida en un 22% y el tercer lugar, un hilio paralítico en 22%. ¿Qué factores de riesgos están involucrados en complicaciones posquirúrgicas? Lo más estadísticamente significativo en este artículo fue el índice de masa corporal. En este paciente en particular no lo cuento, pero hay que tomarlo en cuenta. Una historia positiva de tabaquismo, este paciente lo tiene. Generalmente todos los pacientes, bueno, no quiero generalizar, pero la mayoría de los pacientes con cáncer vesical tienen este antecedente. Y también el Charlson Comorbidity Index, pues bueno, una escala alta. Esto evalúa más que nada convalecencias, sobre todo cardíacas y oncológicas previas no asociadas a tumores vesicales. La causa de muerte a los 90 días posoperatorio en los 3 pacientes que se evaluaron, que fallecieron, fue por insuficiencia cardíaca, TEP y progresión tumoral. El peor factor pronóstico, sabemos al momento de hacer una cistectomía radical, es la evidencia de la invasión del estroma prostático. Esto sí disminuye bastante la supervivencia a los próximos 5 años. Las complicaciones tempranas, que pues como vimos en el artículo previo, son altas y tienen una mortalidad del 4%. Y tardías, en este caso, la disfunción sexual y la falla renal. Se terminó el tiempo, perdón. Tiempo. Perfecto, Marco. Digo, es algo que se contempla también. Doctor Alfaro, comentarios, por favor. Hola. Bueno, me pareció buena tu revisión. Dios, te pasaste un poquito. Bueno, veo que traías muchísimas diapositivas. Definitivamente, yo creo que la estrategia de preservación de vejiga, como que mucho tiempo estuvo un poco relegada y como muy reservada para centros muy especializados. La terapia trimodal sí tiene que ser como algo bien consensado con el radiooncólogo, oncólogo médico y el urólogo oncólogo que va a estar en el caso. Ahora, no se debe de, generalmente yo he visto pocos pacientes, incluso en el medio privado, que que los han llevado a preservación de vejiga. Y llama mucho la atención porque si ustedes revisan incluso las guías de ESMO y las guías de NCCN, también es categoría 1, la preservación de vejiga, que sí es un poco más compleja a lo mejor qué pacientes van a ser candidatos o no, pero vaya, o sea, al menos en los ensayos clínicos, a pesar de que la gran mayoría son fase 2, hasta donde sabemos los head-to-head, pues no han sido como tan concluyentes, pero por ejemplo, en los estudios del RTOG y los del INSPIRE, las tasas libre de cistectomía son casi del 90%. También, ¿cuál es el detalle de los pacientes que fallan a terapia trimodal? Es la selección del paciente, ¿no? Sí tiene que ver mucho los criterios de selección, estudiarlo bien,
ver bien si no tiene más enfermedad extensa, si es tumor solitario, bla, 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 todas cosas que ustedes saben mucho mejor que yo, pero no se debe de dejar fuera, ¿no? Yo creo que es un planteamiento cuando el paciente es candidato que se les debe de poner en la mesa. La verdad es que vivir con vejiga ileal no es como algo tan fácil para los pacientes, ¿no? Principalmente pacientes ya mayores. El riesgo de infecciones, el riesgo de complicaciones metabólicas, etcétera. Pero hasta el momento de lo que llevabas me parecía buena tu revisión, aunque sí te faltó muchísimo tiempo. Gracias, doctor. Diego. A veces diera la impresión de que nosotros mismos, los urólogos, evadimos la cistectomía, ¿no? Cuando no debería de ser así. La cistectomía es el estándar de oro y un paciente bien operado, con una buena indicación, una buena selección, una buena técnica, le va increíble, ¿no? El problema es que ciertamente pues implica derivar la vía urinaria con otro sistema que es el digestivo, ¿no? Y eso siempre tiene complicaciones que si no se sabe manejar en el postoperatorio, siempre implica pues riesgos, ¿no? Pero que quede muy claro, o sea, un paciente bien operado con una buena indicación le va excelente. Yo lo que te preguntaría a ti en ese sentido, Marco, ¿qué revisaste o qué opinión te da con base en lo que se ha platicado? Decir, bueno, sí, es menos invasivo el tema de la terapia trimodal, pero realmente no es tan mórbido, o sea, comparativamente con un paciente bien seleccionado de vejiga óptimo, que va a cistectomía, contra uno que va de terapia trimodal, ¿qué comparaste? Claro, maestro. Bueno, realmente pues hay que estar conscientes que la tasa local de recurrencia es mayor en la terapia trimodal, hasta un 43% es lo que reporta la literatura. Si comparamos la cistectomía radical es menor a un 12%. Yo creo que eso es un tema que pues sí podría estar un poquito más bien un poquito más favorecida la cistectomía. Y pues también la ventaja que cistectomía no va a requerir después una cistectomía de salvataje. En este caso, pues si presentamos una recurrencia en la terapia trimodal, dependiendo si es músculo invasor o no músculo invasor, pues está esa posibilidad de que si el paciente en un momento no quiso la cistectomía radical, pues al final, si se quiere o tiene la idea de poder curarse, pues va a tener que hacer el procedimiento. Realmente, a mí la terapia trimodal, por lo que estuvimos investigando mis compañeros y yo, se me hace una muy buena opción en pacientes que pues estén con que te presenten todos los criterios que nos mencionaba el doctor hace unos minutos. Se me hace también una modalidad que, sobre todo en pacientes ya grandes, en este caso 77 años, tener un poquito más de calidad de vida en ese sentido de, pues, no tener una derivación urinaria creada por, en este caso, por nosotros, pues sí te cambia bastante la vida. Ya no me dio el tiempo, pero también hay estudios muy interesantes que sí comparan ambas terapias en cuanto a factores psicológicos y sí es muy significativa la diferencia que existe entre ambas terapias. Definitivamente hay mayor índice de ansiedad y depresión en la terapia de cistectomía radical versus la terapia trimodal. Perfecto, muchas gracias. Diego, Marco, Alcino. Bueno, me parece muy buena revisión del último equipo. Este último módulo, creo que ambas revisiones estuvieron muy completas, aunque sí al último doctor le faltó por ahí tiempo en la cuestión de acomodar sus diapositivas. En realidad, mi comentario final vendría en el sentido de que como mencionaba Diego, el tratamiento del músculo invasor es bastante complejo, ¿no? Y siendo honestos, hay pocos centros en el país que pudieran jactarse de ser centros de alto volumen o incluso centros de referencia. Y hablo incluso de centros, pues, médicos, ¿no? Entonces, digo, mi comentario desde la presentación previa venía enfocado a que tendremos que ser muy claros, ¿no? Todos los urólogos desde nuestra formación creo que tendríamos que ser muy concisos en que si
si bien pocos urólogos en el país o pocos urooncólogos alcanzan el volumen para ser denominados cirujanos de alto volumen, o no se tiene la posibilidad de trabajar en un centro en donde este tipo de cirugías se puedan realizar, creo que todos deberíamos estar bien, o los urólogos en formación tendríamos que ser muy claros en la cuestión de qué protocolo debe llevar un paciente, ¿no? Mi comentario previo iba en que pues sabemos ya desde hace bastante tiempo que el retraso en la realización de la cirugía, más de 3 meses, el hecho de que tenga o se pueda llevar el paciente a neoadyuvancia, a quimio-neo, el hecho de que se pueda operar en un centro donde tenga todas las facilidades, donde sea un centro que tenga este volumen de pacientes, que tenga el conocimiento, que tenga la experiencia, todo esto cambia el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, yo a lo que quisiera englobar es que todos los urólogos deberían ser muy claros en qué protocolo lleva el paciente previo a llegar a una cirugía, ¿no? Al final de cuentas, la cirugía, la aplicación de la terapia neoadyuvante, lleva un estudio previo que a veces creo que eso es donde los pacientes pierden mucho más tiempo y se atascan, ¿no? Son cuestiones de hacer una cistoscopia a tiempo, de que tenga el número de resecciones que debe tener, si tiene revisiones, que la revisión de patología esté completa. Todo este tipo de detalles hacen que los pacientes, no creo yo desde mi punto de vista, al menos en centros o hospitales grandes en el país, no tengan el protocolo completo y no lleguen al tratamiento óptimo que se debe de dar, ¿no? Ese sería pues como mi comentario final. Creo que no tendría alguna pregunta para el doctor. Creo que mi punto o los puntos para este tipo de debates es que pues se debe de aprender a seleccionar al paciente bien, que hay criterios, que todo esto lo tenemos que hacer lo más objetivo posible. Tenemos que apoyarnos de tablas de pronóstico para todos los pacientes. Esto es importante. Este tipo de cuestiones, si bien los volúmenes no alcanzan a hacer a veces estándares de tratamiento, creo que tendríamos que apoyarnos de todas las herramientas que tenemos, lo más objetivo, y pues básicamente pues aprender a seleccionar al paciente, ver qué paciente puede ir a una terapia Nobel, como ya se presentó, qué paciente debe ir a un tratamiento quirúrgico, y en este sentido, en este tenor, los pacientes pues recibirán o tendrán mejores pronósticos y nosotros vamos a alcanzar mejores estadísticas, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, jueces, por sus comentarios. Pues bueno, con esto damos por concluido la dinámica de ahorita. Agradecemos a todos los participantes. Ahorita se van a decir los resultados. Acuérdense que esto no es de eliminación directa, entonces ahorita continuaremos de aquí hasta septiembre con todo esto, con los mismos equipos participando. Todavía faltan 2 equipos por participar el siguiente mes, más 4 equipos de la primera jornada, por así decirlo. También recordarles que a las 12 en Twitter y Facebook van a publicar el QR para el examen. El examen que el que saque la mejor calificación ganará la beca para irse al EUREP en agosto. ¿Qué? Ok, las puntuaciones ya las tenemos, las vamos a proyectar. El primer tema que presentó Jesús Altamirano, ese equipo fue el ganador, Urobros, 100 puntos contra 89. Mario Galán, el que presentó sobre Nadofarengen, ganaron 96-85. Y esta última, los que defendieron, eso está repetido. Los que defendieron la cistectomía radical, Marnó, 97-95. Muchas gracias por la participación. Por favor, un aplauso desde aquí, los que estén despiertos. Doctor Castellanos, ¿algún comentario? Por el apoyo a los jueces, Diego, Alcino, Roberto, de verdad les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo para el desarrollo de esta dinámica y pues nos vemos el próximo mes. Ya les haremos llegar las puntuaciones, la tabla de posiciones y las actividades que tendremos.
y lo que dice Fernando estará pendiente ahorita en la tarde para el examen. Muchas Sí. gracias. Gracias por la invitación. Saludos. Gracias igualmente, muchas gracias a los jueces Gracias a todos, y saludos. que estén pendientes todos aquí, siempre y cuando el que gane sea socio activo de la SMU. El residente que tenga la mejor calificación y sea socio se va a ir a República Checa. ¿De acuerdo? Gracias y nos vemos la próxima.